noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y a esta hora damos la bienvenida a la abogada Lidia Sarabia, agente fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, para hablar precisamente sobre el juicio de Abdalá Bucaram Ortiz y Jacobo Bucaram Puley, ambos que han sido ya, que están procesados por el presunto delito de delincuencia organizada. Doctora Sarabia, buenas noches. Fausto Yepes le saluda. Buenas noches, qué gusto. Un saludo también a los radioescuchas. Gracias, doctora. Para un poco darle forma a lo que está ocurriendo dentro de este caso de presunto delito de delincuencia organizada, ¿quiénes son de momento los procesados y en qué estado estamos? Bueno, estamos ya con un auto de llamamiento a juicio al momento. Al momento han sido llamados a juicio los ciudadanos Jacobo Bucaram, Abdalá Bucaram, Isabel Marengo Pita, quien se encuentra prófuga, Leandro Berrones, que es uno de los agentes de tránsito que no se sometió al procedimiento abreviado y escogió irse a juicio, y Sheyman Oren, que es uno de los israelíes que hemos identificado dentro de la presente causa. Total 5 personas. Sí, cinco personas. Perfecto. A propósito de la última decisión judicial, ¿cuáles fueron los argumentos de la apelación que presentó Fiscalía, tomando en cuenta que ya en una instancia anterior fueron desvinculados del proceso tanto Abdalá Bucaram como Jacobo Bucaram? Claro, los argumentos de Fiscalía, Fiscalía ha rechazado enfáticamente un auto de sobreseimiento por considerar que cuenta con elementos suficientes. Mire usted, después de tantas dilaciones, de prisiones preventivas caducadas, de sorteos irregulares, tenemos un auto de sobreseimiento que hemos considerado que es antojadizo. ¿Por qué? No cumple con los estándares mínimos de motivación. No ha valorado ninguno de los elementos de convicción presentados por Fiscalía de manera adecuada. ¿Qué son cuáles? Contamos con, en total hemos presentado de manera general 3 elementos y también para cada procesado hemos tenido alrededor de 20 elementos para cada uno. O sea, adicional a los elementos generales que tenemos partes investigativos, partes cronológicos, análisis de llamadas que tenemos, que todos se corresponden de manera directa o indirecta, tienen llamadas, y todas las partes que hemos recopilado. Además, hemos presentado todas las pericias. Mire usted, contamos con pericias de cotejamiento de la voz, son pericias técnicas, son pruebas directas porque contamos con audios, contamos con videos en los que hemos reconocido fisonómicamente y morfológicamente a través de estudios periciales que efectivamente corresponden, por ejemplo, al ciudadano Jacobo Bucaram recibiendo las pruebas COVID, que es la teoría del caso que Fiscalía ha manejado hasta la presente fecha. Hemos presentado también pericias de extracción, por ejemplo, hemos logrado extraer pericias de extracción de los teléfonos celulares, por ejemplo, de Brian Pérez, de Sheyman Oren. Es en el teléfono de Sheyman Oren que también tenemos videos y imágenes que se corresponden con la teoría de Fiscalía. Esto es que Jacobo Bucaram y Abdalá Bucaram han tenido participación en calidad de colaboradores por procurar y cooperar y pretender una impunidad y ocultar todo lo que ha sucedido. Incluso ya va más allá porque hemos registrado amenazas. O sea, tenemos los audios que le dice, mira, si no cambias tu versión en la que me nombras a mí, no va a haber lugar en el mundo donde te puedas esconder. ¿Eso le dijo a quién de acuerdo a las grabaciones? De acuerdo a nuestras investigaciones, eso le dice Jacobo Bucaram, se corresponde espectrográficamente el audio con la voz de Jacobo Bucaram a Shaida Han, que es el israelita asesinado en la cárcel. Exactamente. Hemos dado lectura a estos audios en la audiencia preparatoria de juicio y no han sido valorados por el juez. El juez ha considerado que no tenemos elementos y que los elementos presentados no son suficientes y no realiza un análisis técnico elemento por elemento respecto de cada uno de los procesados. Simplemente se limita a decir que existe duda razonable y que para él es un negocio entre privados, a lo que en la apelación Fiscalía ha indicado que un negocio deja de ser un negocio normal entre privados
¿Por qué? Porque han cometido delitos. Hay crímenes, hay delitos sucesivos en una línea de tiempo. ¿Qué son cuáles, por ejemplo, doctora? ¿Perdón? ¿Qué son cuáles? ¿Qué tipo de delitos podemos nombrar en este proceso? Claro que sí. Podremos nombrar un peculado de uso. Los agentes de tránsito es cómo trasladaron estas pruebas de manera irregular. Que fueron custodios. Además, de la mercadería. Sí, la mercadería, la misma que ha sido adquirida sin ningún documento. El ciudadano Jacobo Bucaram paga en efectivo. Tenemos los videos de él recibiendo la mercadería. Los dos israelíes dicen que él les paga en efectivo. Sin embargo, hemos solicitado información de la UAFE y del SRI y la hemos contrastado incluso con un análisis financiero y no se corresponde. Este dinero nunca fue bancarizado. Recuerde usted. Esto quiere decir que Jacobo Bucaram manejaba una fuerte cantidad de dinero que nunca ingresó en el sistema financiero, ingresos que tampoco los ha podido justificar de ninguna forma. Sí, de acuerdo. Y recuerde usted que incrementar su patrimonio privado de manera ilegítima o de manera que usted no pueda justificar es un enriquecimiento privado injustificado. Está determinado en el COIP. Un delito sancionado y tipificado en el COIP. Mire usted, es tanta la coincidencia que los israelíes dicen que él les pagó con más de $300,000. A los israelíes los encontramos, obviamente, con todo lo que ustedes ya conocen, fingiendo ser agentes de la DEA, les encontramos con una cantidad que sobrepasa los $300,000. Entonces, no puede ser una coincidencia. Tenemos los videos, por favor, tenemos los audios. Es este el rechazo de fiscalía que lo ha realizado mediante un recurso de apelación en el que hemos solicitado que todos los argumentos del juez carecen de todo sustento fáctico y jurídico, y lo hemos demostrado con documentos. Mire, afoja tanto, está la pericia tanto. Mire usted que los argumentos de la defensa solo han sido que es una persecución política. Mire, hay dos tipos de defensa que yo he llegado a identificar en mi tiempo de servidora judicial. Hay una defensa que en realidad a usted le aporta elementos de descargo y hay otra defensa que únicamente ataca lo que ha hecho Fiscalía. Fiscalía ha hecho esto, Fiscalía no ha hecho el otro. Ventajosamente, tenemos suficientes elementos y por eso ahora contamos con un llamamiento a juicio. Doctora. Uno de los argumentos de la defensa es que es una persecución política. Por favor, esta servidora fiscal se aparta de cualquier tema político, personal, afectos o desafectos. Yo no tengo ningún tema que no corresponda a una investigación técnica y únicamente soy la parte visible de todo un equipo de trabajo. He contado con el apoyo de una de las mejores unidades investigativas de la policía, a la que hemos desplegado en varias provincias del país, que hemos tenido que utilizar a toda la unidad investigativa, ¿por qué no decirlo? La CIPROVAC, una excelente unidad investigativa. Y es fruto de ese esfuerzo, trabajo día y noche en el que hemos logrado recabar suficientes elementos contundentes que serán prueba directa en el momento procesal oportuno. Además, uno de los argumentos del juez cómodamente ha manifestado que únicamente hemos presentado las noticias de los medios de comunicación y que estos no pueden corresponder a la verdad. Por favor, eso es uno de los elementos que hemos presentado. Además, creo que fue al revés, porque los medios de comunicación de alguna forma tomamos, y algunos periodistas que hemos seguido el caso, tomamos información que es pública, ya estaba en el proceso de instrucción fiscal, tomamos información que consta en el proceso de investigación. Eso fue al revés, no por parte de la Fiscalía, lo que hayamos informado a los medios de comunicación. Sí, y mire, lo que nosotros en derecho decimos, lo que nos sobra o lo que nos abunda no nos afecta. Y eso es una de las tantas pruebas. Recuerde usted que yo cuento en esta causa con una cooperación eficaz de un testigo protegido que por obvias razones, porque la ley me lo impide, no puedo revelar su identidad y únicamente yo lo conozco. ¿Pero cuál fue su aporte? Él aportó fotos y videos con todos los audios y con todos los videos que fueron grabados en la cárcel, en la penitenciaría,
y más videos de esta presunta organización. Ahora, la defensa ha dicho que esos audios no tienen validez por el secreto a las comunicaciones en alguna de las audiencias. No, esto es un criterio errado porque este es el único medio de defensa de un occiso. Recuerde usted que en estos negocios entre privados hay un asesinado que no precisamente murió por causas naturales. Lo que tendrá que investigarse, y cómo así que Jacobo Bucaram le ofrece protección de los choneros a alguien que está en la penitenciaría, y tenemos los audios de eso, y leímos en la audiencia, y que el juez no valore nada de lo que Fiscalía ha dicho. Ahora, yo he pedido que se revisen las actuaciones del juez de instancia, sin embargo, este pedido no ha sido atendido por la Corte Provincial, pero sí se ha llamado a juicio al ciudadano Jacobo Bucaram y Abdalá Bucaram, en contra de quienes tenemos suficientes pruebas. Otro de los argumentos del juez ha dicho que ellos, ¿de dónde sacamos la voz para cotejar si ellos no cooperaron? Obviamente no van a cooperar. ¿Usted cree que han cooperado los 10 ciudadanos en algo? No han cooperado es en nada. Ventajosamente, el artículo 477 del Código Orgánico Integral Penal, inciso segundo, a mí me permite reconocer las voces de manera técnica, y así lo hemos hecho. Hemos realizado una pericia de las voces almacenadas en ABIS+F del sistema de criminalística. Hemos cotejado las voces y dan afirmativo. Las voces pertenecen a Jacobo Bucaram y a Abdalá Bucaram. Y aún así, el juez de instancia, el juez ACO, el doctor Giovanni Freire, ha considerado que no hay ningún elemento. Estas son las circunstancias que rechazamos enfáticamente. Creo que la justicia merece de este país decisiones rectas, verticales, apegadas a la norma, conformes a derecho. Doctora, si podemos también de alguna forma precisar lo que ha ocurrido a lo largo de todo este proceso. Ha sido un caso bastante manipulado, si vale el término, a nivel judicial, porque recordemos que incluso en un momento hubo una orden de prisión en contra de Jacobo Bucaram, una orden de prisión que no se cumplió, hubo una prisión domiciliaria que se cumplió a medias, después volvió a estar en firme una orden de prisión para que Jacobo Bucaram retorne a una de los centros de rehabilitación social, lo cual tampoco ocurrió. No sé si nos puede relatar algunos de los tropiezos que ha habido en este proceso. Claro que sí. Mire, yo me atrevería a decir que hemos tenido muchísimos obstáculos, muchas dilaciones en primer lugar, indebidas, varios escritos de fiscalía diciéndole a la primera jueza, la doctora María Elena Arara, que por favor nos señale fecha de audiencia. No lo hizo. Las prisiones preventivas caducaron, pese a múltiples advertencias de fiscalía. Posterior, tenemos un sorteo irregular para que un juez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer, el juez Moscoso Calderón, atienda un habeas corpus, siendo evidentemente incompetente para hacerlo, porque no, por la norma no podía él conocer, tenía que conocer un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha. Lo conoce él, le manda al ciudadano Jacobo Bucaram a su casa. Gracias a eso se benefició todo este tiempo el ciudadano Jacobo Bucaram en su casa. ¿Sabe qué le pasó al juez? Hace muchos meses, incluso al inicio de esto, se le archivó el sumario disciplinario a este juez. Este juez está muy tranquilo y de la vida, habiendo hecho esto abiertamente irregular, que fue calificado por la Corte Provincial, que no debía él conocer este tipo de habeas corpus porque la norma lo establece claramente. Y en casos como estos ya tendría que responder el Consejo de la Judicatura, porque hay algunos señalamientos, actitudes al menos irregulares por parte de jueces, no en este, sino en varios casos que tienen alguna similitud, pero todo apunta al Consejo de la Judicatura. ¿Ustedes pusieron una queja? Efectivamente, entiendo que hubo un tema disciplinario dispuesto y fue archivado. Me notificaron con el archivo de manera casi hace muchos meses atrás,
de este juez. Luego, ¿qué pasó? Luego de este sorteo irregular que abiertamente sucedió y a vista y paciencia de todos, hubo una nulidad sin sustento fáctico ni jurídico. Una nulidad que no estuvo amparada en la norma. A la jueza se le declaró negligencia manifiesta en la Corte Provincial. Ya hay una declaración de un superior de Hablamos de negligencia la jueza Medina. Verónica Medina. Medina. Y a la doctora no le pasa absolutamente nada. Hemos visto en los medios que está concediendo acciones de protección, que sigue haciendo de las suyas. Este sí es un llamado de atención de esta servidora fiscal a los medios, a las instituciones, al Consejo de la Judicatura y a la ciudadanía para que esté pendiente de todo lo que hemos tenido, los obstáculos que hemos tenido que sortear. Y al fin tenemos un auto de llamamiento a juicio. Bueno, en el caso de la jueza Medina y los medios de comunicación, lo que hemos hecho es informado lo que ha ocurrido respecto de estas acciones. Se refiere a la decisión de restituir a la policía a los 4 generales. No me voy a pronunciar sobre casos. No sobre ese caso, pero bueno, es la misma jueza de la que estamos hablando, ¿verdad? Sí, es la misma jueza. Perfecto. No podemos tapar el sol con dedo, no nos corresponde tampoco. Deberán responder a las instancias respectivas, pero es la misma jueza, imagínense, que dio una nulidad, que dilató tanto el proceso. Está en temporada alta. Que no tenía ni pies ni cabeza, por cierto, ¿no? Uh-huh. Todos hemos leído esa resolución que no tenía ni pies ni cabeza. Son estos las circunstancias que me llaman la atención. Ahora, yo no estoy del todo de acuerdo con ciertos sobreseimientos que ratificó la Corte Provincial y un voto salvado de la Corte Provincial, pero al menos tenemos, ya estamos analizando las estrategias también con mi equipo de trabajo, mi equipo investigativo, pero al menos hemos logrado llamar a juicio a los ciudadanos Jacobo Bucaram y Abdalá Bucaram, quienes en todo momento lo único que han dicho es que es una persecución política. Y no han explicado el por qué estaban negociando pruebas en el auge de la pandemia, y no han explicado tampoco el origen del dinero, y no han explicado tampoco qué ocurrió con esas grabaciones y por qué las consecuencias que ha tenido este proceso a lo largo del tiempo. Mire, gracias por recordarme ese tema, y ahora que lo recuerdo, la defensa de los procesados lo que dijo es que las pruebas las adquirieron para un fin filantrópico, porque como estaba candidatizándose para algún tema de elección popular, iba a donar. Bueno, si usted quiere donar, hágalo por los cauces adecuados y observe la norma y cumpla con los tributos y tenga la factura. Y si quiere, hágalo por los casos adecuados. No, lo que querían es aprovecharse de la desesperación de la gente en época de pandemia. Lo que hicieron algunas autoridades, lo que hizo mucha gente en plena pandemia. ¿Usted sabe lo que sucedió en Guayaquil? ¿Perdón? Lo que hicieron muchas autoridades a nivel nacional con la compra de fundas para cadáveres, compra de pruebas PCR, compra de insumos médicos en plena pandemia, mientras la gente estaba desesperada pagando 2, 3, 4, 5 veces por un producto. Pero yo sin más, me dejé sin ningún sustento esta aseveración de la defensa, con el simple argumento de, señora Abdalá Bucaram, mire, yo le formulé cargos antes de que le acepten su candidatura. O sea, es así de simple, con cosas que constan en el proceso. Yo tengo aquí la certificación del Consejo Nacional Electoral de cuándo le aceptaron. O sea, usted no me va a venir a decir esas cosas a mí cuando usted lo único que ha tratado es ocultar las cosas. Ha ofrecido interferir en la justicia, negociar con tribunales. Y le asegura, te aseguro que en tribunales te sacamos. Bien, doctora Saravia, le agradecemos mucho su presencia, su explicación respecto de este caso polémico que sin duda dará también para mucho más de qué hablar en las próximas semanas. Simplemente una precisión, ¿para cuándo se prevé la audiencia de juicio o todavía no se ha fijado fecha? Está aproximadamente estaba señalada inicialmente para los que ya pasaron a juicio para febrero. Esa sería una fecha tentativa para la etapa de juicio, pero ya estamos en juicio con los 2 procesados. Esa es la investigación técnica de Fiscalía. Gracias, doctora Saravia. Buenas noches. Con mucho gusto. Una buena tarde. Hasta luego.
Amigos, seguimos con más noticias. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.